Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? El día de hoy nos encontramos en el segundo día de actividades del primer Congreso Internacional de las Ciencias de la Conducta Criminal aquí en la Ciudad de México. Estamos en el Teatro de la Juventud y el día de hoy tenemos una gran charla con el maestro Aurelio Coronado, a quien le agradezco por los minutos que nos regala para Proyecto Grado Cero y para el podcast de Inicuo, nuestro podcast de criminología. Y bueno, brevemente les comento. El maestro Aurelio Coronado es presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Aguascalientes y también es director general en el Instituto de Ciencia Aplicada. Algo que me llama mucho la atención del perfil de trabajo y también pues docente del maestro es que él está especializado en los temas de seguridad pública y en el tema del nuevo sistema de justicia que se está aplicando aquí en México. Entonces, maestro, pues nuevamente muchísimas gracias. No, van a gracias ser unos minutos acá. que No, estamos robando. lo que necesiten. Pero bueno, ¿qué le parece si empezamos precisamente por esta temática tan compleja de la seguridad pública y su vinculación con las ciencias criminales? Es complicado porque cuando hablamos de seguridad pública se hablaba anteriormente de cuestiones relacionadas obviamente con la lógica reactiva, ¿no? De la seguridad pública, más policías, mayor seguridad, y entonces todo este asunto de una política criminal basada en leyes más duras, etcétera, etcétera. Pero a partir de los años 70, y a México apenas nos está llegando, digamos, como esta oleada, estamos hablando de cuestiones más relacionadas. Primero se empezó a hablar de cultura de la legalidad. Y ahora se está hablando, cultura de la legalidad sería como que la gente haga caso a lo que los gobernantes dicen, ¿no? Y bueno, la idea es que sigamos los códigos. Y luego se pasó a participación ciudadana, ¿no? Como ahora que participen, y los temas actuales en seguridad pública tienen que ver con la construcción de ciudadanía, que habla desde la psicología. Cuando estamos hablando de la psicología comunitaria, tiene más que ver con el empoderamiento de los individuos para que puedan establecer relaciones horizontales con sus gobernantes y a partir de eso puedan tomar decisiones sobre la seguridad de sus colonias y sobre, bueno, incluso la dignificación de espacios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de seguridad pública, realmente hay una tendencia muy clara que tiene que ver con relaciones horizontales más que con la política criminal tradicional. Buenísimo, y que es mucho del debate en el cual se centran pues los académicos, los pensadores actuales, en cuanto a este choque de menos política criminal, más política pública. Obviamente. Porque sí, precisamente estamos aquí ante un campo muy complejo en el cual las ciencias del comportamiento criminal son, yo no me gustaría usar el término, pero son a veces una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un campo en el cual no podemos generalizar los tipos de delitos, no podemos generalizar los tipos de violencia en los cuales va a hacer frente el experto en perfilación, por así decirlo, o el experto en conducta criminal. Me explico. Pensando en esas cuestiones de seguridad que son fundamentales en la construcción de ciudadanía para que las personas se reapropien de su espacio público y, como bien dice, por un lado tenemos pues esta crítica al espacio lleno de cámaras, de excesiva vigilancia, con muchísima policía, etcétera, sino como crear estos vínculos que posicionen al sujeto para que sea un sujeto que vinculado a su comunidad potencie estos lazos pues comunitarios de paz, que también ayude a que se pueda minimizar esta presencia policíaca, esta securitización que mucho se menciona. Sin embargo, regresando al otro tema, ¿qué pasa con el especialista en el comportamiento criminal o el especialista en el comportamiento vinculado al campo del delito cuando está en una temática vinculada a los crímenes de lesa humanidad o en el campo de los delitos a los derechos humanos? Porque aquí ya hemos visto en este evento que se da mucha prioridad a las conductas criminales, pero poco se habla de las víctimas, poco se habla también de qué hacer en la perfilación de casos de tortura, de violencia sexual en contra de las mujeres como acto de guerra, por así decirlo. Entonces, al respecto, usted, en este campo, ¿qué podría decirnos del papel de este experto? Es complicado y está habiendo un cambio generacional porque sí, el discurso que estamos utilizando como para posicionarnos, digamos, como expertos en el tema de la criminología, cuando ya llevamos un tiempo en esto, ha pasado, bueno, todavía existe una muy fuerte tendencia a decir, bueno, aquí estamos los científicos que vamos a ayudar a que la ley se respete, ¿no? Y eso es como, ahí termina el trabajo. Pero ahora hay una nueva generación
que intentamos, digamos, en este sentido, no solamente es como estamos coadyuvando, las palabras que luego no tienen mucho sentido relacionados con la ley, sino lo que estamos intentando o lo que se intenta a partir de una tendencia internacional es la de la garantía de los derechos de los que participan en el proceso. Y como bien tú comentas, parte de esta búsqueda de las garantías tiene que ver con que el evaluador respete, lo decía un poco ayer en la conferencia, que son sujetos de derecho los individuos y no objetos del derecho. Y a veces se utilizan como objetos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que entrevistemos una víctima o que la evaluemos? Pues para que el mecanismo fluya de manera adecuada y entonces alguien acabe en la cárcel. No, la evaluación con la víctima también tiene que ver con protegerla, con todo lo que le llamamos la justicia restaurativa y toda esta, y que viene con el nuevo sistema en espíritu. Por otro lado, también tendríamos que tomar en cuenta que esto implica una reeducación de todos los que están participando, porque se sigue escuchando un discurso como del criminal que está por allá escondido haciendo cosas malas y entonces nosotros tenemos que irnos a atrapar. Por eso es que el tema de la tortura, que es el tema que tocamos el día de hoy, es importantísimo, porque para mí en lo particular, que es en lo que he estado trabajando en los últimos, no sé, 2 o 3 años, es un agravante importante del Estado para con los ciudadanos. Exacto. De pronto tendremos que pasar de una lógica de lo que buscamos es atrapar a los malos a evitar que los inocentes y los ciudadanos estén entrando al sistema penal, porque es nuestro problema. O sea, nuestro problema no es que agarremos a los malos, nuestro problema es que tenemos un montón de gente que no se les respetan sus derechos, tanto de víctimas como de victimarios, y que para hacerles un adecuado proceso necesitamos entrar en una lógica totalmente distinta a la que tradicionalmente tenemos. Ok, ahora en este sentido, que sí es fundamental porque estamos ante cambios muy importantes, precisamente retomando lo que menciona acerca de la inclusión de la justicia restaurativa, que parece que todavía falta mucho en cuanto a formación profesional para que se entienda que es distinta de la mediación penal. Es decir, diferente, muy no diferente. se trata de que por un lado lleguemos a mediar entre las partes para evitar una sobrepoblación carcelaria, que también es otra de las grandes necesidades, sino que se trata de aspectos más de vinculación, de reparación personal, en un sentido de perdón y de responsabilidad de la acción cometida. Ahora, la complejidad entra aquí o se coloca aquí a partir de que pues delitos hay muchos. Claro. Y la problemática de la dinámica delictiva de nuestro país o de las dinámicas delictivas de nuestro país pues es muy fuerte. En el caso específico de Aguascalientes, ¿cómo se ha dado este proceso a nivel institucional? Porque también es una gran herramienta. Podemos hablar de esta formación profesional, de esta vinculación con los expertos, pero también se trata de un aparato que permita que esto se lleve a cabo. Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso? Aquí ha sido un poco rijoso el asunto. ¿Por qué? Porque desde el Colegio de Psicólogos, que es donde estamos participando, entró un grupo de psicólogos a certificarse como parte del Poder Judicial como mediadores. Y esto creo que está pasando en todo el país. El Poder Judicial es el que se apropia de la lógica de la mediación, lo cual impregna la manera en cómo se hace. Porque viene obviamente la idea de, bueno, lo decía yo ayer, le llaman hasta justicia alternativa, ¿no? Sí. Como si fuera lo alterno, platicar dos claro. personas o mediarse para ponerse de acuerdo. Exactamente. En realidad no es la justicia alternativa, es el sistema como debe de ser. Lo alternativo sería que fuéramos con un juez y que participara que se volviera público el asunto, etcétera, etcétera. Entonces en Aguascalientes estamos en ese asunto, pero lo que estamos ahorita tratando de empezar a meter son otro tipo de mediación, la mediación escolar. Y sobre todo en el tema del bullying, que no quisiera como ahondar mucho en eso, pero luego a veces hay muchas cuestiones ideológicas alrededor del bullying, como por ejemplo la familia es el núcleo de donde sale dices, bueno, ¿dónde está el asunto de la misma escuela donde está dando la violencia? Entonces estamos tratando de que se vea, por ejemplo, el conflicto en la escuela como una oportunidad para que las partes ensayen formas de resolver el conflicto de manera pacífica. Y por otro lado, la mediación comunitaria, que es una lógica distinta a la mediación, digamos, entre particulares, en donde psicólogos comunitarios, este es un tema que estoy enfatizando mucho, porque la psicología comunitaria tiene una agenda incluso política distinta. Bueno, yo digo que la psicología clínica tiene una agenda política, pero no lo admite, pero la psicología comunitaria de menos lo dice abiertamente y trata de hacer este tipo de participación en este asunto que te decía, construcción de ciudadanía. Entonces, si se fijan, yo creo que lo identificas muy bien, temas relacionados. Lo estamos intentando en Aguascalientes, pero nos ha funcionado más. Por ejemplo, estamos trabajando en Colima, asesorando, estamos trabajando en Querétaro. Colima es donde mejor nos ha funcionado porque ha habido más apertura pues para hacer este tipo de prácticas. Buenísimo, sumamente interesante porque nos estamos dando cuenta de los procesos en los que se están encaminando distintas partes de la República.
en esta cuestión de, pues bueno, mucho la crítica, el cuestionamiento hacia el ejercicio del poder punitivo. Claro, claro, porque no podemos ya pensar en el ejercicio del poder como castigo, que esta parte, yo no sé si es parte de nuestra cultura o de menos de nuestro discurso, ¿no? Todo lo queremos arreglar con castigar, ¿no? Y entonces algo pasa y ¿por qué no los castiga, no? Como si nosotros tuviéramos la capacidad de castigar todas las conductas que nos parecen inadecuadas. Si tuviéramos esa capacidad, a lo mejor sí podríamos como extinguir esa conducta, pero como no tenemos esa capacidad y aparte es irracional y va en contra pues de los derechos humanos, pues entonces tenemos que empezar a pasar por un mayor control de los sistemas punitivos. La idea del nuevo sistema es que tengamos mayor control, como digo otra vez, que sea más horizontal, que sea público, y aquí quiero puntualizar eso. Parte del trabajo del psicólogo forense, de cualquier persona que trabaje en la investigación criminal, es que el conocimiento que él emite y con el que trabajo sea público. Es decir, también es un asunto de comunicación pública, que sea transparente, porque de ahí es donde nacen los ejercicios democráticos. Claro. Que todos sepan qué está haciendo el perito, que todos sepan qué está haciendo el criminalista, porque si no, se vuelve parte del aparato del Estado que utiliza esta retórica científica para decirte, no, es que si está dentro de la cárcel es porque hubo expertos que lo dijeron. Claro, o si no también que se ensombrecen estos discursos exclusivamente de los abogados, estos discursos exclusivamente de los peritos, en los que si uno no está en un proceso judicial, le es totalmente ajeno. Y me parece una tarea bastante noble. Es deliberativo. Claro. El asunto es que lo discutamos. Por eso cuando estamos en estos eventos, algo que es difícil de lograr es bajarle un poco este asunto de yo soy el experto y les vengo a hablar, sino que hay un poco más de discusión. Aprender a hablar de las cosas más que de los contenidos debe ser parte de la agenda de la seguridad pública y sobre todo, pienso yo, de las ciencias forenses. Ok, bueno, pues maestro Aurelio, muchísimas gracias por sus palabras. Y ya para terminar esta muy breve charla, algunas palabras que quiera dedicarle respecto de estos temas que usted trabaja a nuestros podescuchas, a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los estudiantes de Derecho. Claro que sí, un saludo y sobre todo nos ha tocado participar mucho en las casas de la cultura jurídica a partir de la Suprema Corte de Justicia, en donde me he dado cuenta o nos hemos dado cuenta juntos que las relaciones entre el derecho y otras ciencias, en particular la que yo trabajo, que es la psicología, son más cercanas de lo que parece. Claro. Porque tenemos que empezar a generar un lenguaje común, ¿no? Un lenguaje común implica que podamos nosotros discutir. Entonces, algo que me da mucho gusto dirigirme a personas que trabajan en el derecho, ya que están en una parte que es esencial, pero que yo pensaría que a lo mejor algo que nos podría juntar es teoría argumentativa, empezar a generar argumentos, empezar a generar un pensamiento crítico alrededor de esto, pero no solamente como este crítico plástico, nada más de retorno, ¿no? Sino decir, ¿dónde están los argumentos? Y vamos hablándolo. Y bueno, ¿para dónde va todo este asunto? Bueno, pues va para que tengamos relaciones menos verticales con el Estado, que ese es, yo pienso, y por eso lo puntualizo mucho, ese es nuestro gran problema. Y pues el derecho, ahí está el futuro, ¿no? Exacto, y precisamente se trata de esto, de esta tarea, de este ejercicio crítico, pero como bien nos menciona el maestro, pues no superficial, no superfluo, sino que tenga estas propuestas y que sobre todo tenga bases, tenga argumentos. Claro. Pues bueno, maestro, yo le agradezco nuevamente en nombre del Proyecto Grado Cero y quieran. Bueno, recuerden que seguimos aquí en el segundo día de actividades del primer Congreso Internacional de las Ciencias del Comportamiento Criminal. Mi nombre es Edna Bravo y estuvimos con el maestro Aurelio Coronado. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? El día de hoy nos encontramos en el segundo día de actividades del primer Congreso Internacional de las Ciencias de la Conducta Criminal aquí en la Ciudad de México. Estamos en el Teatro de la Juventud y el día de hoy tenemos una gran charla con el maestro Aurelio Coronado, a quien le agradezco por los minutos que nos regala y su vinculación con las ciencias criminales. Es complicado porque cuando hablamos de seguridad pública se hablaba anteriormente de cuestiones relacionadas obviamente con la lógica reactiva, claro, ¿no? De la seguridad pública, más policías, mayor seguridad y entonces todo este asunto de una política criminal basada en leyes más duras, etcétera, etcétera. Pero a partir de los... Proyecto Grado Cero y para el podcast de INICO, nuestro podcast de criminología. Y bueno, brevemente les comento. El maestro Aurelio Coronado es presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Aguascalientes y también es director general en el Instituto de Ciencia Aplicada.
Algo que me llama mucho la atención del perfil de trabajo y también pues docente del maestro es que él está especializado en los temas de seguridad pública y en el tema del nuevo sistema de justicia que se está aplicando aquí en México. Entonces, maestro, pues nuevamente muchísimas gracias. No, Van a ser unos minutos acá. que No, estamos robando. lo que necesiten. Pero bueno, ¿qué le parece si empezamos precisamente por esta temática tan compleja de la seguridad pública? Claro.